Comienza Cantate Domino con Pablo Delgado. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, bienvenidos a Cantate Domino, el programa de Radio María dedicado a proponer cantos para las celebraciones eucarísticas, a la escucha de música sacra y a la actualidad en el mundo de la música litúrgica. Les saluda Pablo Delgado en este domingo 16 de noviembre de 2025, domingo 33 del tiempo ordinario en el ciclo C. Les recuerdo que podemos seguir en contacto a través del correo cantatedomino@radiomaria.es. En el programa de hoy vamos a proponer cantos para los domingos 23 y 30 de noviembre, Cristo Rey y primer domingo de Adviento respectivamente. Tendremos con nosotros a Óscar Balado, encargado de música de la Conferencia Episcopal Española, para que nos dé cuenta de las Jornadas Nacionales de Liturgia que se han celebrado hace poquito. Vamos a hablar también con dos finalistas del concurso de canto litúrgico que convocó hace unos meses el Grupo de Música Litúrgica de Buenos Aires, Argentina, Luis Antonio Ruiz y Tony Rubí. Hemos conocido esta semana sus nombres y las piezas ganadoras que, por supuesto, escucharemos. Pero antes, en primer lugar, encomendamos este programa, sus frutos y sus oyentes a la Virgen María. Seguimos en noviembre, mes dedicado a los fieles difuntos, así que rezamos con la cantiga Dulce Madre Virgen Pura, compuesta por José María Beovide e interpretada por Escola Antigua, dirigida por Juan Carlos Asensio. Dulce Madre Virgen Pura, tú eres siempre mi ilusión. Yo te amo con ternura y te doy mi corazón. Siempre quiero venerarte, quiero siempre a ti cantar. Oye, Madre, la plegaria que te entono con afán, que te entono con afán. Madre, cuando yo muera, acógeme. Ay, en el trance fiero, defiéndeme. Madre mía, no me dejes, que mi alma en ti confía. Virgen mía, sálvame. Virgen mía, sálvame. Dulce Madre Virgen pura, tú eres siempre mi ilusión. Yo te amo con ternura y te doy mi corazón. Siempre quiero venerarte, quiero siempre a ti cantar. Oye, Madre, la plegaria que te entono con afán, que te entono con afán. Vamos ya a proponer cantos para la solemnidad de Cristo Rey, que cierra el tiempo ordinario y el año litúrgico. La antífona de entrada del libro del Apocalipsis dice así: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Es una alabanza a Jesús en el cielo,
Propongo comenzar cantando el Cántico del Cordero de Marco Frisina. Musicaliza varios versículos de salmos de alabanza. Canta en castellano el coro de la Catedral de Málaga, dirigido por Antonio del Pino. Aleluya, 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 Dad siempre gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mi fuerza y mi canto es el Señor, es mi salvación, mi alegría y mi gloria. Cántico del Cordero de Marco Frisina, interpretado en castellano por el coro de la Catedral de Málaga. La primera lectura del segundo libro de Samuel cuenta la alianza que hace el rey David con los ancianos de las 12 tribus de Israel en Hebrón. Allí le ungen como rey de Israel. El libro de Samuel continúa narrando la marcha de David sobre Jerusalén. De igual manera, Jesús entró en la ciudad. Y si nos fijamos en el versículo antes del Evangelio, es la entrada de Jesús en Jerusalén, según el Evangelio de San Marcos. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Por ello, esta celebración nos recuerda al Domingo de Ramos, y al igual que en ese momento, cantamos Bendito el que viene en nombre del Señor, siguiendo la musicalización de Tessé en latín, el canto que propongo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Es un canon. Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito el que viene en nombre del Señor, de Tessé, es un canto a tener presente en la solemnidad de Cristo Rey. Y otro que no puede faltar es Christus vincit, de Alois Kunk, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Es un canto, por supuesto, acorde a la antífona de comunión del Salmo 28. El Señor se sienta como Rey eterno, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Christus vincit de Alois Kunk no puede faltar en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Antes de proponer cantos para el primer domingo de Adviento, vamos a detenernos un momento en las Jornadas Nacionales de Liturgia que se han celebrado hace unos días en Madrid. Organizaba la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y este año, ya van 54 jornadas, el tema ha sido la participación activa de los fieles en la liturgia. Óscar Balado, encargado de música de la Conferencia Episcopal Española, nos valora los frutos de estas jornadas. La valoración de las Jornadas Nacionales de Liturgia de este año sin duda es muy favorable, no solo por la cantidad de participantes, sino por la calidad también, porque han surgido temas muy interesantes en torno a la participación, que era el objetivo de estas jornadas, y durante 4 días se ha reflexionado, hemos tenido ponencias, comunicaciones, mesas redondas, incluso hemos tenido tiempo, por supuesto, para celebrar diariamente la liturgia de las horas y la Santa Misa. Surgen muchos retos, pero también esperanzas, ¿no? A lo largo de estos días, pues han surgido preguntas de si estamos haciendo un poco lo que se pidió, o lo que pidió la Iglesia en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y en gran medida sí, pero no debemos descansar en nuestro empeño de seguir trabajando por una activa participación en nuestras celebraciones. Como dice Óscar, estas jornadas contaron con ponencias de profesores y encargados de liturgia de distintas universidades, ciudades y diócesis de España, y él mismo pronunció una sobre la participación activa y el canto. En mi caso tuve una comunicación sobre la participación y la música, sobre todo el canto, ¿no?, en las celebraciones litúrgicas. Iniciaba esta comunicación, pues haciendo una reflexión. Sí que se canta habitualmente en nuestras comunidades parroquiales, en los grupos eclesiales, pero a veces hay una dificultad, que es, por ejemplo, la selección de un repertorio adecuado, cantar las partes que nos propone la Iglesia como más importantes, que son los famosos grados de participación de los que habla Musicam Sacram, que es la instrucción de la Congregación de Ritos, hoy con el Dicasterio para el Culto Divino, donde se nos especifica 3 grados de participación de los fieles y que verdaderamente no se cumplen, ¿no? Porque el primer grado es una responsabilidad del sacerdote que preside. Si él no canta pues el diálogo del prefacio, la oración, pues los fieles no podrán cantar ese primer grado de participación, que son las respuestas a ese diálogo, a esa oración, etcétera, etcétera. Se abrió un hermoso debate sobre esta cuestión, donde en primer lugar es necesario regresar a una formación musical en los seminarios, porque un estudio que hicimos en 2017 en la Conferencia Episcopal ya nos advierte de que el 60% del clero ya no tiene formación musical. Entonces es una lástima que en 6 años de formación en un seminario, pues aunque uno no salga músico profesional, que no es no es esa la finalidad, sino que después de tantos años de formación, así como uno sale con una amplia formación teológica, bíblica, incluso litúrgica, pues no salga también con unos criterios como muy claros de qué es la música litúrgica, que forma parte integral de la propia liturgia, porque canto litúrgico es la propia liturgia, ¿no? Entonces, ha sido enriquecedor, en definitiva, y creo que es un camino por el que tenemos que seguir trabajando, esforzándonos, alimentando pues el deseo de formación de muchísimos laicos, y a los coros parroquiales, a los grupos que en diferentes realidades eclesiales pues animan el canto. Es fundamental animarlos a tener una formación litúrgico-musical seria y, pues también, en cierto modo, darle los recursos necesarios para que hagan este ministerio pues lo mejor posible. Agradezco a Óscar Balado su tiempo, su respuesta a las preguntas de este programa. Cuando se publiquen las actas de estas jornadas les avisaremos desde aquí también, por si alguien desea consultarlas, que sepa que ya están disponibles. Yo estuve y de verdad el contenido fue muy interesante, muy necesario conocer lo que la Iglesia dice, establece,
manda como madre sobre el tema de la participación activa de los fieles en la liturgia. Me gusta decir que lo que la Iglesia dice no debemos cogerlo como si fuésemos fariseos para señalar, sino para enseñarlo, para vivir mejor la misa. Se compartieron en estas jornadas experiencias de distintos sacerdotes, cada uno pues como lo hacen, estrategias para vivir mejor la participación activa, reflexiones de todo tipo, y fueron unas jornadas muy productivas, muy bendecidas y seguro que dan unos frutos extraordinarios. My God, I put my trust in you. Let me not be humiliated, nor let my enemies triumph over me. Let none who look to you be put to shame. Vamos ya a proponer cantos para el primer domingo de Adviento en el ciclo A. A este domingo se le llama también Hazte levavi, a ti levanto mi alma, porque la antífona de entrada del Salmo 24 comienza con estas palabras. Vamos a escuchar varias versiones de esta antífona, en primer lugar la que aparece en el disco Cantos de entrada para los tiempos litúrgicos, editado por la Conferencia Episcopal Española en el año 2000. Otra musicalización es la del padre Juan José Sosa. Escuchamos la versión que hace la Oregon Catholic Press. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. También Francisco Palazón musicalizó esta antífona de entrada del primer domingo de Adviento. Y levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Pues los que esperan en ti no quedarán defraudados. Y como no, vamos a escuchar un poquito de esta antífona en latín, según la versión del Gradual Simplex. Ad te domine levavi animam meam, vini et eripe me, Domine ad te confugi. Hemos escuchado musicalizaciones de la antífona de entrada del primer domingo de Adviento, concretamente las de la Conferencia Episcopal Española en el disco Cantos de entrada para los tiempos litúrgicos, la del sacerdote Juan José Sosa, la de Francisco Palazón y la que viene en el Gradual Simplex. En la segunda lectura de la carta a los romanos escucharemos a San Pablo hacer referencia a la oscuridad. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Así que propongo cantar en el momento de presentar las ofrendas La tiniebla, un canto de Tessé traducido e interpretado por el coro de la Cruz del Amor sin Límites.
La tiniebla, traducción al castellano del coro de la Cruz del Amor sin Límites, del canto homónimo en francés de la Comunidad de Taizé. Puede ser una opción para acompañar la procesión de ofrendas de este primer domingo de Adviento. Para el canto que acompaña a la procesión de comunión, propongo que nos fijemos en la antífona que trae el misal del Salmo 84. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Partiendo de esa referencia a la lluvia, podemos elegir un canto muy recurrente en Adviento, Rorate Celi, cielos, lloved. Escuchamos primero en castellano la versión de Lucien Days. Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Ven a rescatarnos por el poder de tu brazo. Ven pronto, Señor. Ven, Salvador. Escuchamos ahora esta pieza en latín, en gregoriano, canta Amadeo Santiago del proyecto Verbum Gloriae. Rorate celi et nobis pluan justo. Rorate celi et nobis pluan justo. Ne iras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ne cecivitas sancti facta es deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis Tuae et gloriae Tuae, ubi laudaverunt Te, Patres nostri. Rorate celi de super, et nobis pluan justo. Hemos escuchado dos versiones del canto Rorate Celi, primero en castellano, versionada por Lucien Days, y el original en latín, interpretada por Amadeo Santiago del proyecto Verbum Gloriae. Yo soy Pablo Delgado, escuchan Cantate Domino en Radio María. Vamos a hablar ahora de una iniciativa importantísima, un concurso de música litúrgica que se convocó hace unos meses, cuyos ganadores hemos conocido esta semana. Los organizadores, les solemos citar en este programa a menudo, son nuestros amigos del Grupo de Música Litúrgica de Argentina. Avalados por la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina, convocaron un concurso para promover cantos litúrgicos de calidad, belleza y profundidad. El tema del concurso era cantos de entrada para el tiempo ordinario. Anteriormente se había convocado otro dedicado a los cantos de ofertorio. El padre Esteban Saki es el director del Grupo de Música Litúrgica.
En este segundo concurso se presentaron más de 30 cantos con las características que habíamos pedido, cantos de entrada inspirados en las antífonas del Gradal simple y también las antífonas de entrada del misal. La gran mayoría tuvieron textos muy buenos y los cantos seleccionados, los 3 ganadores y los de mención, con una música muy adecuada, creemos. Es evidente que hay necesidad de formación en el ámbito hispanohablante. Hay muy pocos lugares de formación en la música litúrgica, muy pocos institutos de música litúrgica, por lo menos en las grandes diócesis. Así que bueno, nuestro grupo de música litúrgica busca un poco promover esto y encaminar dentro de nuestras posibilidades, sobre todo en la profundidad de los textos, como pide el Concilio Vaticano II, con resonancias bíblicas, resonancias también en la oración de la Iglesia. El Señor está aquí, nos ha llamado, con deseo ardiente está esperando, a su encuentro vamos. Me llene de alegría. El premio de este concurso era grabar las piezas ganadoras, han sido 3. Una de ellas la estamos escuchando, El Señor está aquí, de Nicolás Gabriel Glaser. Nuestros pies se detienen en tus umbrales, nuestros pies en tus puertas, Jerusalén. El Señor está aquí, nos ha llamado, con deseo ardiente está esperando, a su encuentro vamos. Sos ciudad construida, Jerusalén, cuya comunidad luce armoniosa. Allí suben las tribus, las del Señor, para dar gracias y celebrar su nombre. El Señor está aquí, nos ha llamado, con deseo ardiente está esperando, a su encuentro vamos. Gloria al Padre Dios nuestro, que nos... El Señor está aquí, de Nicolás Gabriel Glaser, uno de los ganadores del segundo concurso del grupo de música litúrgica. Un concurso, por cierto, en el que fue jurado Marco Frisina. Hemos hablado con los otros 2 finalistas. El primero de ellos es Luis Antonio Ruiz, de Madrid, pertenece al coro de la iglesia de San Marcos, en la Plaza de España de Madrid. Escuchamos primero su obra premiada, Ante tu altar. Ante tu altar nos congregamos, ante tu altar unidos en la fe. Oh Jesucristo, condúcenos al Padre por medio de tu Santo Espíritu. Somos tu pueblo, venimos a tu mesa, Iglesia Santa reunida en oración. Somos tu estirpe en comunión fraterna, somos
Luis Antonio Ruiz es arquitecto, aunque también se dedica en cuerpo y alma a la música. Ha dirigido coros parroquiales en el Seminario de Toledo y ahora es el organista del coro de San Marcos, donde también compone. Y este concurso lo que nos pedían era un canto de entrada para el tiempo ordinario. Digamos que la manera de plantear una canción así, ya por la experiencia que tenemos, bueno, pues es un canto de entrada. Tiene que ser algo que te invite a entrar, o sea, que te invite a entrar en presencia de Dios, en la liturgia. Entonces, bueno, pues tiene ese punto de como de un poco de marcha, bueno, más que marcha, que es como más militar, procesional, ¿no? Tiene un concepto procesional. Luego era para el tiempo ordinario, entonces no estaba, digamos, centrado en un tiempo concreto, no es un tiempo penitencial o una Pascua o un Adviento, tiempo ordinario. Entonces, digamos que la letra lo que trataba de dar era una visión general de cómo un fiel, un cristiano, se presenta ante Dios, digamos, con sus vicisitudes, ¿no? Y obviamente hay referencias, en primer lugar, en el estribillo hago una referencia a la Trinidad, hay referencias a la Eucaristía, a la liturgia de la palabra, a la liturgia del sacramento, digamos, eucarística. Otra parte está dedicada a un poco más penitencial, ya nos presentamos de una manera, estamos cansados y venimos un poco a sanarnos. Y la tercera estrofa hace referencia a que celebramos al final la victoria, ¿no? La victoria al fin y al cabo una Eucaristía es la rememoración de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? De manera incruenta. Entonces, digamos que cada estrofa de las tres que tiene hacía referencia a una parte, digamos, de la vida del cristiano de una manera homogénea, sin hacer demasiado hincapié en ninguna, porque es el tiempo ordinario, es un tiempo litúrgico, vamos a decir, neutro. Y entonces, bueno, pues con esas dos, con la parte de procesional y la parte un poco del contenido, planteé la música. Luego yo puedo decirte que, como soy arquitecto, siempre me ha gustado mezclar los dos mundos. Entonces, de alguna manera, siempre como algún tipo de referencia arquitectónica, ¿no? O no sé, es más a nivel conceptual, ¿no? Pero en la música es más complicado, ¿no? Que aplicar a la música características o principios geométricos o rítmicos de la arquitectura, pero lo intento, o sea, lo intento, me gusta mucho. Y bueno, si me permites, es simplemente una referencia, es el estribillo, comienza con una frase al unísono, todo el coro canta la misma voz, y de repente, a partir de un cierto momento, el acorde se abre, ¿no? En una armonía bonita, ¿no? Se abre, los bajos bajan, las sopranos suben, entonces se forma. Y esto para mí es una referencia directa a una experiencia espacial que yo tengo a veces cuando en ciertas iglesias, en muchas iglesias, tú entras, si estoy pensando, por ejemplo, en la nuestra, en San Marcos, o en el Buen Suceso, tú entras por la puerta principal que está debajo del coro. Entonces el coro lo que hace es que cierra el espacio, entras por un espacio bajito, ¿no? Y cuando pasas el espacio, el ámbito del coro, que está justo encima de ti, justo encima de la entrada, la nave central se abre de repente y ese efecto wow, ¿no? De que llegas y dices wow, es un efecto bastante dramático en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pues ese efecto wow yo lo buscaba también con esto, ¿no? Que empiezas al unísono, como una cosa más bajita, más monódica, y de repente la polifonía se abre, abriendo el espacio, ¿no? Bueno, pues esa era una referencia musical y arquitectónica al mismo tiempo que a mí me gustaba. Pues ese tipo de cosas son las que yo suelo buscar en la música, enriquecerlas con atribuciones o con contactos con otras artes, ¿no? Siempre me ha gustado esto. Luis, ¿dónde podemos escuchar las piezas que has compuesto? Bueno, yo tengo una página web que se llama luisantoniorruiz.com y ahí recojo todas las cosas que he ido componiendo básicamente para el coro San Marcos, en el que llevo, no sé, 30 años, es que no sé el tiempo que llevo, pero mucho tiempo, desde el 94, pues sí, 31 años. Entonces hemos ido componiendo cosas durante mucho tiempo, todas ellas son litúrgicas, o sea, no solo religiosas, sino litúrgicas, que tienen que servir para el culto. De ellas cantamos algunas, otras no, pues porque son o más difíciles o porque son demasiado largas. Sabes que la música litúrgica tiene muchas condiciones, ¿no? La principal es que es una música para la asamblea, entonces la gente en la medida de lo posible debe poder unirse, por lo menos en los estribillos, aunque se pueden cantar cosas más complicadas, obviamente nosotros cantamos a Victoria, cantamos Bach, pero todo lo que pueda hacer que la asamblea se pueda unir, estas condiciones hacen que no todo lo que se compone se puede cantar, pero bueno, algunas cositas sí. Entonces, te digo, en mi página yo tengo pues algunas misas, tengo, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero es todo música litúrgica, música que en teoría podemos cantar en la celebración. ¿Cuáles son tus referentes a la hora de componer? Bueno, hoy día hay un referente básico que es Marco Frisina, que además fue jurado en este certamen. Eso es una cosa que ellos dicen siempre, con Marco Frisina en el jurado. Entonces, hoy día Marco Frisina es como la referencia para todo el mundo.
porque la verdad es que sí, que lo hace muy bien y llega mucho a la gente joven y nos gusta mucho Frisina, nosotros cantamos mucho de Frisina. Luego antes he mencionado Pueblo de Reyes, o sea, Days a mí me parece el top. Claro, con música litúrgica me parece que es el que consigue mayor profundidad con menos recursos. No sé, tenía un don. O sea, me gusta mucho la espiritualidad de las piezas de Lucian Days. Otro referente siempre, Miguel Manzano. Fuimos a Zamora a visitarle y estuvimos hablando con él, una persona genial, encantadora. Y yo le decía, señor, es que desde siempre me gustaba sus canciones y nunca sabía por qué era. Y al final entendí que era, pues eso, la armonía que él le ponía a las canciones me gustaba más que cualquier otra. Y bueno, pues ya con el tiempo entendí que era su manera de componer y la riqueza armónica, ¿no?, de las canciones de Manzano. El coro también nos gusta mucho, le tenemos mucho cariño a Miguel. Y bueno, pues esos tres referentes te puedo dar. Muchos más, por supuesto, muchos más. Normalmente suele ser música que se puede cantar, música amable, no suelen ser cosas demasiado contemporáneas, porque en la liturgia nosotros entendemos que música religiosa sí puede haber otras fuentes, ¿no?, más, pero si es litúrgica yo creo que tiene que ser cantable, tiene que ser amable, tiene que ser agradable de oír. Luis, ¿tú tienes formación musical reglada? ¿Has estudiado música, composición? Al principio sí, luego ya cuando empecé la carrera ya empecé a estudiar, ya estudié lenguaje musical, armonía, pero no tengo en absoluto no tengo el título, no soy profesional. Lo que pasa es que sí que llevo muchos años haciendo esto y al final aprendes y te das cuenta que bueno, que gente que tiene el título y tal, pues viene y me pregunta, eso es la cosa, pero si yo no sé, no, pero al final aprendes, claro, cuando te dedicas a esto durante mucho tiempo, o sea, son muchos años, ¿eh? O sea, es algo como con lo que naces, o sea, cuando naces con esa cosa es que a mí me gusta la música y la música coral y la música religiosa y tal, yo siempre digo que me formé en las grandes celebraciones de la Catedral de Toledo. O sea, Toledo siempre ha cuidado muchísimo la liturgia, muchísimo. Desde yo era Marcelo González Martín, que era el cardenal arzobispo cuando yo estaba en el seminario de Toledo, con 11 años, en el seminario menor. Y claro, íbamos a las misas de la catedral, a las grandes misas, y aquello a mí me fascinaba. Quiero decir, que es que a cada uno, a gente que le puede parecer esto, a mí me fascinaba la música de la catedral, con los órganos, o sea, aquello era la belleza absoluta. Para mí era esa experiencia multisensorial de la música, el incienso, la belleza de los ropajes, la arquitectura, la luz entrando por las vidrieras. Aquello era como perfecto, y eso me marcó de niño y nunca lo he perdido. Entonces, bueno, un poco con el tema de la música me viene de ahí, yo creo. Lo mamé de pequeñito y ya para siempre. Bueno, pues Luis Antonio Ruiz, muchas gracias por tu tiempo, enhorabuena por ese premio. Yo te pido por favor que sigas componiendo música litúrgica, que buena falta nos hace, que también la sigas defendiendo, que se siga distribuyendo. Enhorabuena también por la labor tan preciosa que hacéis en el coro de San Marcos. Y nada, de verdad, de corazón, muchas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Pablo. Aquí estamos al servicio, todos estamos al servicio de Dios, y lo único que tratamos es de hacer más hermosa la liturgia y de reflejar un poquito la belleza suprema que es Dios en estas pequeñas piezas musicales. Entonces, en la medida que puedan ayudar a la liturgia y a la gente, pues encantado, seguiremos trabajando en ello y con muchísimo gusto, y todo para gloria de Dios. Muchísimas gracias. Otro de los ganadores de este concurso fue Tony Rubí, cubano de origen, residente en Miami, Estados Unidos. Desde allí nos ha atendido. Es profesor de matemáticas y programador de profesión, hoy jubilado, y lleva muchos años componiendo. El canto que presentó se titula Subiré al altar de Dios. Subiré
Tony Rubí, buenos días, muchas gracias por atenderme. Hola Pablo, ¿cómo estás? Encantado, es un placer. Bueno, Tony, déjame decirte que la canción con la que has sido premiado en este concurso del Grupo de Música Litúrgica creo que es acertadísima, porque musicalizas un salmo muy importante para las procesiones de entrada de la misa. La antífona es una combinación de dos salmos, el Salmo 43 y el Salmo 116. El Salmo 43 dice: subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Yo no sé si las personas que están escuchando recuerdan cuando antes del Concilio Vaticano II se comenzaba la misa y la misa se hacía en latín. El sacerdote llegaba y hacía precisamente esa la oración que hacía junto con el monaguillo, hacía para empezar la misa. Decía: introibo ad altare Dei, ad Deum qui latificet juventutem meam. Estaban rezando el Salmo 43. Subiré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Entonces, parte de la antífona de este canto que yo hice tiene ese Salmo 43, pero después toma una frase del Salmo 116 que es: alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor, que es una expresión de acción de gracias por todos los beneficios, la salvación, por el amor de Dios, etc. Entonces la antífona completa dice: subiré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Esa es la antífona. Y luego las estrofas abundan en ¿para qué vamos? Las tres estrofas de la canción dicen: vamos a celebrar. Una dice: vamos a celebrar al Dios que nos reúne. La otra dice: vamos a celebrar al Dios que da la vida. Y la tercera dice: vamos a celebrar el tiempo de la gracia de este Dios que es Padre, amigo y compañero. Tony, ¿cuáles son tus compositores referentes a la hora de componer? Cuando yo estaba en el periodo de la adolescencia, que es un periodo tan efervescente, ocurrió el Concilio Vaticano II. Y eso fue una revolución. Yo no sé si las personas que no vivieron esa época pueden darse cuenta de la magnitud del cambio, del ayornamiento, de la nueva liturgia y de la nueva concepción de la iglesia, de la apertura de la iglesia. Pero en aquel momento, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, en el año 64, estaba el Concilio Vaticano II y fue una explosión de música nueva, y sobre todo estaba los compositores Lucian Deis. Lucian Deis, que tenía composiciones que eran una maravilla. Pueblo de reyes, asamblea santa. Eso fue, el sacerdote de mi pueblo llevó un long plane, que en aquella época se usaban long planes, con canciones de Lucian Deis. Para mí aquello fue un descubrimiento monumental. Pero a la misma vez, en Cuba, yo soy cubano, yo nací en un pueblo cerca de la ciudad de La Habana. En Cuba se estaba produciendo también efervescentemente la revolución de Castro. La iglesia tenía que revisar qué era lo que iba a decir, su papel en la sociedad, etc. Y entonces ya había compositores cubanos que habían hecho, estaba Perla Moré, estaba el hermano Alfredo Gabriel, Alfredo Morales, que después emigró a República Dominicana. Estaba Roger Hernández, que era un muchacho que me llevaba unos cuantos años, pero tenía canciones muy bonitas. Es decir, que ya esos compositores cubanos me estaban dando esa indicación. Y entonces, tú sabes, en Cuba tenemos los ritmos caribeños, y entonces a la vez teníamos toda esa mezcla de la música europea, de la nueva música del concilio. Así que tengo esa influencia de Lucian Deis, de la iglesia en general, y tengo la influencia de los primeros compositores cubanos religiosos de la música litúrgica. Qué bueno, Tony. Que sepa nuestra audiencia, ¿no?, que pueden escuchar tus canciones en tu canal de YouTube,
Tony Rubí, Tony con Y. Te quiero preguntar también, ¿qué opinas de la situación actual de la música en la Iglesia? ¿Qué impresiones tienes? Tú sabes que la Iglesia tiene 2000 años. Cuando nosotros empezamos a cantar, los cristianos empezaron a cantar, cantaban las mismas canciones que venían de las sinagogas, de toda la tradición judía, y después se fueron creando más canciones, y además en esos 2000 años la música ha evolucionado mucho. En la Edad Media la música que se cantaba, y especialmente que se desarrolló mucho en la iglesia, la música gregoriana, pero la música estaba en sus inicios, y después empezó la música polifónica. Luego de esta música polifónica, los pueblos han desarrollado también otras melodías y otros ritmos. El Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, dice que el canto gregoriano es el canto propio de la liturgia romana, pero porque viene de esa tradición. Después dice que se acepta también que no se descuide la música polifónica y que se incorpore y que se cree nueva música que sea más autóctona. Y esto es un principio que hay que tener en cuenta. La fe tiene que hacerse cultura. Tiene que haber una sincronización, un paso suave entre lo que yo creo, cómo celebro y cómo vivo. Como dice el refrán, lex vivendi, lex credenti, lex orandi. Yo no puedo estar tocando una música moderna y de pronto cuando entro en la iglesia empezar a cantar gregoriano solamente. Porque eso es como una dicotomía un poco rara. Yo tengo que ser el mismo dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y si canto gregoriano dentro de la iglesia, tengo que cantar canto gregoriano fuera. Y tengo que cantar lo que canto fuera, la forma en que yo soy tiene que ser igual. Y entonces hay veces que me preocupa que haya, tú sabes, haya como una reacción a la apertura del Concilio Vaticano II, que ahora la gente empieza a decir que sí, la misa en latín, que sí, cantar en latín. Yo sé que esas son cosas que ocurren y que ya el tiempo dirá, ya Dios dirá cómo es que debemos hacerlo, pero yo creo que en esta forma de celebrar los sacramentos, sobre todo la misa, la Eucaristía, en la que todos participamos, todos debemos estar atentos. No quiere decir que no podamos cantar en latín y que no podamos cantar eso, pero no se puede convertir en únicamente latín o únicamente de otra manera. Por ejemplo, yo tengo amigos que tú sabes que en la música caribeña se usa la tumbadora. Tengo amigos que cuando yo voy a la misa de sus lugares, todas las canciones le ponen tumbadora. Yo no puedo cantar una canción, una jota aragonesa con tumbadora, ni puedo cantar gregoriano con... Es decir que todo está bienvenido. Nosotros debemos ser como somos, debemos hablar con Dios y orar con Dios. Si tú te sientes más cómodo orando en español, pues ora en español y canta en español. Si te sientes más cómodo hablando inglés o hablando latín, pues bienvenido, habla con Dios como tú quieras. Pero tiene que haber como una sincronía entre cómo yo vivo y cómo yo oro y cómo yo celebro la misa. Bueno, Tony, muchas gracias por tu opinión. Sin duda nos ayuda a conocer más realidades de la Iglesia, más vivencias y experiencias de otras personas. Tony Rubí, muchas gracias por tu tiempo. Insisto, la canción que has presentado me ha tocado especialmente por esos dos salmos unidos como antífona, especialmente el Salmo 42, que durante tanto tiempo se cantó al comienzo de las misas. Y personalmente te pido que sigas componiendo, musicalizando la palabra de Dios. Creo que es muy necesario y ayuda a que la liturgia y la adoración sean más bellas y profundas. No, gracias a ti, Pablo. Es un placer poder hablar y comunicarme contigo y con Radio María, a los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias, Pablo.
Agradecemos al padre Esteban Saki, a Luis Antonio Ruiz y Antonio Rubí su tiempo para estas entrevistas, y de nuevo agradecemos la iniciativa y el haber compuesto, y insisto, pues que sigan componiendo otras obras litúrgicas para la mayor gloria de Dios y la santificación de los hombres. Si quieren la partitura de estos cantos, pueden acceder a través de los vídeos de YouTube o la web del Grupo de Música Litúrgica de Buenos Aires, Argentina. Yo me despido por hoy. La semana que viene, domingo 23 de noviembre, les atienden aquí a las 12:30 Roger Vidal y Mónica Martínez en Acordes de Esperanza, y yo vuelvo a recibirles encantado, como siempre hago, el domingo 30 de noviembre. Cualquier consulta, pregunta, iniciativa, pueden contactarme a través del correo cantatedomino@radiomaria.es. Yo soy Pablo Delgado, como siempre un placer, que Dios les bendiga y nos oímos muy pronto. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado Cantate Domino con Pablo Delgado.